problema de ácido láctico. Entonces, ¿quién va a compensar eso inmediatamente? El pulmón. ¿Cómo intenta compensar la acidosis metabólica? ¿Cómo intenta compensar el pulmón? Ustedes saben que en el pulmón, cada expiración eliminan CO2. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el pulmón? ¿Va a aumentar su ventilación o va a disminuir la ventilación? Van a aumentar para eliminar. Mientras más respire y más profundo respire o más frecuencia tenga de respiraciones por minuto, voy a eliminar ¿qué? CO2. ¿Entendido? Y entonces, miren cómo llegan en emergencia a veces los muchachos, los alumnos, a veces los médicos que no hemos despistado. Llega el paciente, así viene el paciente, todavía antes de chocarse. Entonces ve el alumno, el residente, el médico, uy, tómale una placa bonita. Pensando que esa sensación, entre comillas, ese espectáculo, entre comillas, de disnea, que no es disnea, ¿no? Creen que es pulmón el problema. Y se olvida que cuando yo tengo una acidosis metabólica, yo respiro igualito porque estoy eliminando los hidrogeniones. Al eliminar hidrogeniones como CO2, entonces, ¿cómo está el CO2 en la sangre? ¿Elevado, normal o disminuido? Disminuido porque lo estoy eliminando. PCO2 en sangre, 40 milímetros de mercurio. Entonces de 40 lo bajo a 35, a 30, a 20. Y entonces, ¿cómo se llama ese estado de compensación que quiere hacer el pulmón para amortiguar el problema de la acidosis? Se llama alcalosis respiratoria, pero tiene otro apellido: alcalosis respiratoria secundaria. ¿Secundaria a qué? A la acidosis metabólica. Entonces, cada trastorno primario tiende a tener un mecanismo compensatorio. Si el trastorno primario es metabólico, el pulmón dice: acá estoy, lo voy a defender. Si el trastorno primario es respiratorio, el riñón dice: hola, vamos a ayudar. ¿Correcto? Entonces, ante una alcalosis respiratoria, un ejemplo clásico, ¿no? Ya está emocionada, se va a casar, le dijo que sí, comienza a respirar la chica o chico. Está hiperventilando. O un estado de ansiedad cualquiera, que es lo más común en la emergencia. En el estado de ansiedad, la persona viene con calambres, mareos y todas esas cosas porque está hiperventilando y no aguanta la vida. Es un estado ácido básico primario, una alcalosis respiratoria primaria. Motivos X. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace el organismo? Ya he dicho que si es un problema primario respiratorio, ¿quién ayuda? El riñón. ¿Qué va a hacer el riñón? Si le falta hidrogeniones porque estoy eliminándolos como CO2, el riñón lo que va a hacer es aumentar la excreción de hidrogeniones o reabsorber los hidrogeniones. Tratar de reabsorber hidrogeniones, no va a eliminar si me está faltando. Principio básico, ¿no? Al contrario, ¿qué va a eliminar? Bicarbonato. ¿Me entienden? Y entonces es un mecanismo compensatorio secundario al problema primario, que era la alcalosis respiratoria primaria. Muy bien. Entonces, he tratado de dar una introducción larga porque vamos a cada rato a repetir lo mismo, lo que queda en la clase. A eso me refería a este término, compensación fisiológica. Pero cuando la compensación fisiológica ya se cansó, aparece ya por la enfermedad. Aparece la enfermedad. Porque ya no hay quien pueda compensar.
va a tener que actuar el médico de alguna manera para ayudar al organismo a tratar de compensar. Muy bien, la siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos desequilibrio ácido básico simple primario, lo que he referido, y desequilibrios ácido básicos mixtos primarios. Ejemplo, tengo una insuficiencia renal crónica, por lo tanto vivo perennemente con una acidosis metabólica, por lo que les he dicho. ¿Correcto? Muy bien. Pero mala suerte, pues, aparte de ese primario, el problema primario, se me está agregando una causa que me haga hiperventilar demasiado. Una emoción intensa, constante, duradera, y comienzo a hiperventilar, también en forma primaria. Tendría una acidosis metabólica primaria más una alcalosis respiratoria primaria. A esto se denomina desequilibrio ácido básico mixto. Vamos a hablar sobre solamente cetoacidosis y falla renal. La siguiente. Y ahora sí entramos a tratar de describir esto. Acidosis respiratoria. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la génesis en una acidosis respiratoria? Primero defino lo que es acidosis respiratoria. Me gustaría escuchar una definición de ustedes. ¿Qué significa acidosis respiratoria? En función a esto, a lo que hemos conversado, a los parámetros de esto de ácido básico. ¿Qué es una acidosis respiratoria? Una definición, por favor. Definir la acidosis respiratoria en función a los parámetros que están en el AGA. AGA, saben ustedes que no, análisis de gases arteriales. Ya saben eso. Ya han pasado ustedes por fisiología. A ver, me escucho. Acidosis respiratoria, definición. En función a los parámetros de AGA. Ya he dicho, definición de acidosis en función a los parámetros de AGA. Aumento de hidrógeno-iones. Definición de alcalosis, disminución de hidrógeno-iones. Acidosis respiratoria, aumento del CO2. Sobre lo normal, ¿se entiende? ¿No? 40 milímetros de mercurio promedio. Entonces, una causa de CO2 puede ser, bueno, pues una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? CO2 aumentado. Entonces, ¿cómo llego al CO2 aumentado? Porque la enfermedad que tengo impide que yo elimine CO2. Por lo tanto, al no eliminar CO2, retengo CO2, se eleva el CO2, entro en una acidosis respiratoria. Cuando yo no puedo eliminar CO2, se dice que estoy en un estado de hipoventilación. Al revés, pregunta de examen, ya no lo puedo hacer. ¿Cuál es el parámetro para ver si la ventilación de esa persona está normal o no? PCO2. Ese es el parámetro. No veo otra, no estoy viendo oxígeno, por si acaso. Solamente PCO2. Con el PCO2 yo defino normoventilación, hipoventilación, hiperventilación. Con ese CO2. Muy bien, entonces digo, si estoy hipoventilando porque tengo una fibrosis pulmonar, si estoy hipoventilando porque tengo una neumoconiosis o sea una enfermedad de los mineros, acumulo minerales, restos en el pulmón, ¿no? Son ejemplos clásicos. Entonces, en ese caso, retengo CO2. Entonces, hipoventilación igual retención de CO2, elevación de CO2, obviamente. Por eso le pongo en rojo para resaltar. Muy bien. Nos acordamos de la ecuación y entonces digo lo siguiente. Se aumenta el CO2 por lo de las flechitas que van y vienen en ecuaciones reversibles. Si aumenta el CO2, va a aumentar el bicarbonato.
Acuérdense pues de esa ecuación, que es reversible. CO2 más agua, ácido carbónico se disocia, hidrogenio, bicarbonato. Lo pongo en rojo porque es muy importante. Muy bien. Ahora, entonces, por lo tanto, también pues el CO2 se eleva en una acidosis respiratoria, por lo tanto, aumenta el bicarbonato. El cambio primario en esta acidosis respiratoria obviamente va a ser CO2 mayor de 40, que va a llevar a un pH ácido, o sea, un pH de menos de 7.4. El pH 7.4 más o menos 0.3 o 0.4. Ya, ese es el cambio primario desde el punto de vista del ARA, del análisis de gases arteriales. Muy bien. ¿Cuál va a ser el mecanismo compensatorio que el riñón va a ofrecerle al pulmón? Oye, ya tú no puedes, porque ya no sabes eliminar CO2, ya te olvidaste. Muy bien, ahora yo voy a tratar de ayudar. ¿Correcto? Entonces, ¿se acuerdan de la célula tubular? Todas estas ecuaciones. Y obviamente, como no puedo eliminar hidrogenio volátil por allá, voy a tener que aumentar la eliminación de hidrogenio no volátil, todos son hidrogeniones al final. Y por lo tanto, voy a tener que eliminar hidrogeniones por los mecanismos que ya les he referido en la ecuación anterior. Entonces, va a haber que mayor secreción de hidrogenio a la luz tubular, ¿no? Acuérdense del acidez titulable, acuérdense del amonio, cloruro de amonio. Muy bien. Entonces, mayor secreción de hidrogenio. ¿Cuáles serían entonces los cambios secundarios ante este problema primario que es la acidosis respiratoria? Hasta el final, el bicarbonato aumenta. En antes le dije, casi empezando la clase, que cuando hay una acidosis metabólica, como tiene que el bicarbonato compensar, el bicarbonato disminuye. Y ahí está la diferencia entre las dos acidosis. Si hay acidosis metabólica, ¿cómo está el bicarbonato? Fuerte, dígalo. Fuerte. Disminuido. Y si tengo una acidosis respiratoria, ¿cómo está el bicarbonato? Pero eso lo sabe un chino en la esquina, lo sabe todo el mundo, la enfermera, pero ustedes saben que existe una ecuación que es fundamental eso. Ahí está la diferencia del alumno de medicina, del residente, del médico. ¿Correcto? O sea, no es memoria, es entender la fisiología. Muy bien. Entonces, aumenta el bicarbonato tratando de compensar el CO2 que se está elevando porque tengo una fibrosis pulmonar, estoy en la etapa, pues ya por decir, casi terminal de mi enfermedad. Conclusión, repito de nuevo, acidosis respiratoria, cambio primario, CO2 elevado. pH disminuido, bicarbonato aumenta. La siguiente. Pasamos al otro extremo del problema respiratorio, la alcalosis respiratoria. En antes he dicho que en la alcalosis respiratoria aumento mi ventilación, estoy hiperventilando por una causa X. Me gané la lotería, la tinca, o he corrido bastante y estoy botando bastante CO2, ¿no? Por lo tanto, hay mayor expulsión de CO2. La hiperventilación produce mayor expulsión de CO2. Mayor eliminación de CO2. Por lo tanto, ¿cómo estará el CO2? Disminuido, menos de 40, por 30, 20. Disminuido. Por lo tanto, si está disminuido el CO2, ¿no? El cambio primario sería CO2 disminuido y por lo tanto el pH, ¿cómo estará? Aumentado. ¿Correcto? Cambio primario. Mayor de 7.4. ¿Qué hace el riñón en este caso? Oye, ya deja de respirar, no puedo. Oye, pero nada, muy bien.
Voy a tener que trabajar de eso, ¿no? Y en ese caso, lo que va a hacer es, ¿no? Si le está faltando hidrogenio, ¿qué hace el riñón? ¿Elimina hidrogenio o retiene hidrogenio? Retiene hidrogenio, ¿no? Entonces hay menor secreción de hidrogenio en la luz tubular. ¿Correcto? Y compensatoriamente no reabsorbe bicarbonato. Por lo tanto, ¿cómo estará el pH de la orina en este caso? Si no retiene bicarbonato y elimina bicarbonato y retiene hidrogeniones, ¿cómo estará el pH de la orina en estas personas con alcalosis respiratoria? ¿Ah? De nuevo. Alcalosis respiratoria. ¿Me está faltando hidrogeniones, sí o no? Sí. ¿Debo retener hidrogeniones? El riñón, por decir, no elimina hidrogeniones, pero sí está eliminando lo que le sobra. ¿Qué le está sobrando? Bicarbonato. Si elimino bicarbonato por la orina, ¿cómo estará mi pH? Alcalino. En la acidosis metabólica, el pH está recontra ácido, el pH de la orina, ¿cierto? Estoy eliminando acidez titulable, estoy eliminando cloruro de amonio. Recontra ácido. Ahí está la diferencia. Entonces, el cambio secundario va a ser disminución del bicarbonato, obviamente, ¿no? Lo estoy eliminando, baja el bicarbonato, y para tratar de modificar al mínimo el pH. ¿Está bien? Alcalosis respiratoria, entonces en resumen, en la orina tengo un pH alcalino. El riñón no secreta hidrogenio, lo retiene, pero el riñón sí excreta bicarbonato. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya está manido, cada rato estamos repitiéndolo. La acidosis metabólica. Ya hemos referido a la fuente de hidrogeniones, ¿no? Cualquiera les puede tocar a ustedes como paciente líder. El hecho es que tenemos un exceso de hidrogeniones, ¿no? Y que tiene que ser amortiguado inmediatamente. Ya les dije que los buffers que actúan inmediato, a 100 segundos, son los buffers que están en el intravascular. Principalmente porque es casi el 75% de todos los buffers, es el buffer bicarbonato. Por eso es que el bicarbonato cae inmediatamente. Como se dice, cae en la lucha. ¿Correcto? Cae en la lucha. Entonces tengo acá que la concentración de bicarbonato está disminuido, es un cambio primario, y el pH obviamente está disminuido. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Si el problema es metabólico renal, metabólico mejor dicho, es entonces el pulmón que trata de compensar. ¿Y cómo trata de compensar? Poniendo acá, produce una hiperventilación. Y eso se conoce como alcalosis respiratoria secundaria. ¿Y para fastidiar secundaria qué? Secundaria a una acidosis metabólica. ¿Correcto? Y a veces no llega a compensar. Entonces tiene que intervenir, digamos, el médico tratando de salvar la situación. Antes, muchísimos años, décadas antes, se usaba mucho el bicarbonato y ahora se ve que prácticamente solo en casos extremos, en los cuales el pH es 7, 7.1, llevarlo al pH 7.1 y dejar al paciente que se vaya acomodando, observando así. El buffer intracelular actúa promedio entre 2 y 4 horas. ¿Correcto? Y el riñón, cuando quiere compensar algo, actúa entre las 6 y 12 horas. Es más tardío. De nuevo, cuando hay un desequilibrio ácido básico, el buffer inmediato son los buffers intravasculares. Luego vienen los buffers celulares, 2 o 4 horas.
y luego de 6-12 horas es el riñón. ¿Entendido? Es una escalera. La siguiente, por favor. Bueno, entonces acá se repite la misma lámina. O sea que cuando estoy con una acidosis metabólica, la orina es ácida. La orina tiene acidez titulable por las nubes. La orina puede tener cloruro de amonio por arriba. ¿Correcto? Es lo característico de la orina en una acidosis metabólica. La siguiente. Bueno, acá solamente era para remarcar que si el riñón no es la causa de la acidosis metabólica, porque yo tengo unos buenos riñones y yo soy diabético por mala suerte, es cetoácido que está eliminado, ¿no? Entonces el riñón comienza a retener todos los bicarbonatos y comienza a eliminar todos los hidrógenos. Eso es así como funciona el riñón. Entonces tengo, miren, la orina ¿cómo está? Una orina con un pH ácido. La orina ¿cómo está? Con una acidez titulable muy aumentada. Y la orina ¿cómo está? Con un cloruro de amonio por las nubes. 3 características de una orina, ¿no? En un paciente con una acidosis metabólica. Metabólica, pero no de origen renal. La siguiente. El sodio, los niveles ya saben, promedio de sodio ¿cuánto es? 135, 140. Ese es el sodio. Este sodio es un catión. Y la naturaleza dice, si yo tengo 100 cationes, tengo que tener 100 aniones. ¿Correcto? Porque tienen que ser iguales. Si el sodio es 140 promedio, y el cloruro 105 promedio, y el bicarbonato promedio 25, 105 más 25 da 130, pero el sodio es 140, 145 promedio, estamos hablando. Por lo tanto, entre comillas, hay una parte de sodio 10 a 15 mil equivalentes que en teoría no tienen anión, están solos, están solteros. Eso es en teoría, en apariencia, pero la respuesta es no. Existen otras bases, aniones que se unen al sodio, pero el laboratorio clínico no los detecta, no los dosa, porque es muy engorroso usar. Entonces existe en teoría una brecha aniónica. Me están faltando aniones. ¿Entendido? Esa falta de aniones para el laboratorio clásico estándar que tenemos, a esa falta de aniones se conoce como anion gap o brecha aniónica. Brecha aniónica. ¿Por quién está dada este anion gap? Principalmente sulfatos, fosfatos, que no los dosa pues el organismo. ¿Correcto? Entonces, doctor, ¿y para qué sirve eso? Ah, no, sí sirve. Si el anion gap está aumentado, con toda seguridad, si es más de 12 o más de 15 promedio, yo estoy con toda seguridad en la situación de reafirmar que si el anion gap está elevado, hasta que no se demuestre lo contrario, yo estoy en una acidosis metabólica. ¿Y por qué el doctor está con acidosis metabólica? Claro, pues. ¿De qué depende el anion gap? Del bicarbonato acá. ¿Y cómo está el bicarbonato en una acidosis metabólica? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Por lo tanto, si hacen ustedes la fórmula, ya no va a ser 12, acá va a ser 15, 20, 30. Solamente con saber los electrolitos. Ese es en el caso, por ejemplo, lugares que vayan a hacer ustedes, porque trabajen, que no tienen para hacer la geometría. Pero sí de repente tienen electrolitos. Y están dosando el bicarbonato, un cloro, un sodio, un potasio. Ahí ustedes pueden determinar la presencia de anion gap en ese paciente. ¿Correcto? Entonces, anion gap elevado, mayor que esto, promedio, ocurre en una acidosis metabólica. La siguiente.
Bueno, el anión K está aumentado en todos estos casos de acidosis metabólica. La siguiente. Ahora pasamos a la parte de alcalosis. Hemos referido a las dos situaciones de acidosis. En alcalosis metabólica tengo una pérdida de hidrogeniones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de pérdida de hidrogeniones? ¿Cuándo pierdo más hidrogeniones? ¿De acuerdo? Pues, ¿qué líquido corporal tiene bastante hidrogenión? Clásico. ¿Usted? Ya esto es fisiología, ya lo dice fisiología, esto lo sabe todo el mundo. Ácido gástrico. ¿Fuerte? Ácido gástrico. El estómago. Jugo gástrico. Está embarazada la niña, hiperemesis gravídica, bota todos los hidrogeniones y encima está embarazada, entra en una alcalosis metabólica porque pierde hidrógeno. ¿Correcto? Entonces es la causa más frecuente, ¿no? O fístulas en las cuales se pierdan hidrogeniones. Entonces, en una alcalosis metabólica, ¿cuál es el problema? El problema es pérdida de hidrogeniones. ¿El pH cómo va a estar? ¿Aumentado o disminuido? Recontra aumentado. En teoría, ante una alcalosis metabólica, si me está faltando hidrogeniones, ¿no? El riñón tiene que responder ¿cómo? ¿Reteniendo o eliminando hidrogeniones? ¿Y el pulmón cómo debe responder en teoría? ¿Hiperventilando o hipoventilando? En teoría, hipo para retener hidrógeno, ¿no es cierto? Pero eso es en teoría, en la práctica es un poco difícil. Lo que sucede es que como el bicarbonato está aumentada en la alcalosis metabólica, ¿se acuerdan la relación CO2, agua, ácido carbónico, bicarbonato? La ecuación también es al revés. Si está aumentado el bicarbonato, va a estar aumentado el CO2. ¿Correcto? Entonces es clásico en una alcalosis metabólica primaria. Lo primario es aumento de bicarbonato y eso va a llevar por esa ecuación famosa al revés a que aumente el CO2. Mientras tanto el riñón está funcionando como eliminando bicarbonato y reteniendo hidrogeniones hasta que todo se compense. Muy bien, entonces la compensación respiratoria ahí era CO2, pero más que todo era retención de hidrogeniones. Por lo tanto, si yo retengo hidrogeniones a nivel del riñón, ¿cómo estará la orina? ¿Ácida o alcalina? ¿Fuerte? Alcalina. Totalmente alcalina, ¿no? Yo secreción de hidrogenio. pH urinario muy alcalino. Muy bien, la siguiente por favor. Vamos entonces a repasar. ¿Qué horas son? 5 y 11. 5 y 11. Unos 3 minutos. ¿Tienes plumón? Te agradezco 50 minutos.